dulce tu nombre, mi Jesús. Cristo, alabarte es mi placer. Cristo, primero y último eres tú. Oh Cristo, por mí moriste en la cruz. Es muy dulce tu nombre, mi Jesús. Cristo, eres Rey que volverá. Cristo, necesitamos tu amor. Oh Cristo, a ti cantamos con fervor. Es muy dulce tu nombre, mi Jesús. Muy buenos días, queridos hermanos. Una alegría, un gusto saludarlos. Estamos felices y agradecidos al Señor por su dirección y porque podemos comenzar este nuevo día con su dirección. Quiero saludar a mi hermana Flor. Buenos días, hermana Flor. Muy buenos días, pastor. Buenos días, hermanos. Es una bendición estar nuevamente con ustedes compartiendo la palabra del Señor. Amén. Buenos días, pastor Pedro Blaslavich. ¿Cómo está? ¿Qué tal, pastor Miguel? Buenos días, hermanos. Una alegría estar otra vez con ustedes en esta mañana. Amén. Gracias por acompañarnos. Buenos días, hermano Demóstenes. Buenos días, hermano. Qué gusto estar nuevamente juntos trabajando para el Señor. Bendiciones para todos. Bienvenido. Amén, amén. Buenos días, hermano Fermín. Buenos días, hermanos. Buenos días, pastor. Buenos días a todos los hermanos que están presentes en esta mañana. Que Dios los bendiga a todos. Amén. Amén, amén. Un feliz día, un feliz lunes. Comenzamos ya la semana laboral, ¿cierto? Y agradecido al Señor por tantas bendiciones que nos da. Queremos saludar también a Héctor y a Isabel, que estarán con nosotros acompañándonos en los tips de estos interesantes ayunos. Y bueno, a Milton también, que forma parte del equipo, que siempre está con nosotros y hace posible que podamos llegar a cada uno de los hogares de amigos y familiares y de la iglesia en general. Quiero saludar a los hermanos que nos acompañan a través de YouTube. A la hermana Raquel Vega, Eduardo Martínez, desde La Calera, Patricia Ramos, Gloria Morgado, Cintia Rivera, Sandy Leal, Helen Vera, la hermana Tina y el hermano Orlando desde La Calera, y nuestro hermano Daniel Cabeza. Y por Facebook tenemos a Jaime Contreras, Vinco Trujillo, Claudia Orge, Rebeca Rosas, Manuela Romero, Marvin Sánchez, Orfe Araneda, Miguel Kohler, Lina Cortés, Emilio Muñoz, Mary Elizabeth, Rubén Pastén, Wildo Morales, Frecia Ramos y la Belén. Son los que nos acompañan a través de la página de Facebook de la iglesia. Estamos agradecidos al Señor porque una vez más podemos reunirnos en este día, poder compartir un momento especial de comunión, donde buscamos también la dirección y el de nuestro Señor a través de su palabra, y escuchar también lo que es el seminario de esta semana, y las oraciones, ¿cierto?, que son clave también en cuanto a la dependencia de Dios y llevar todos nuestros pedidos. Vamos a comenzar nuestro culto, vamos a hacerlo con nuestro canto lema, Canción del Espíritu. Satisfaga hoy
Señor pueda llenar nuestra vida, cada espacio, ¿cierto?, de nuestro poder. Vamos a orar, vamos a pedir la presencia de nuestro Dios. Cariñoso y buen Señor, alabado y glorificado sea tu bendito nombre. Gracias te damos, querido Padre, por este día que nos regalas. Gracias porque una vez más podemos buscar tu presencia. Queremos invitarte, Señor, para que tú estés en medio nuestro, para que sea tu voz la que a cada los corazones. Te rogamos de que esa bendición sea derramada en cada uno de nosotros. Bendice a tu pueblo, bendice tu iglesia, nuestra familia. Quédate con nosotros y acompáñanos en este culto. Lo rogamos y lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy buenos días, mis queridos hermanos. Que el Señor les bendiga en esta mañana y en este día de actividades, inicio de la semana laboral. Isaías 24 es el capítulo que nosotros vamos a tomar para reflexionar en el día de hoy. En este capítulo se desarrolla un tema muy importante, un tema muy atractivo, muy atrayente para todos nosotros, cautivante, como es el juicio de Dios. Isaías 24 comienza el versículo 1 con una invitación. Si leemos, dice, he aquí que Jehová vacía la tierra. Ese he aquí es una invitación. Es una invitación a mirar la escena del juicio de Dios. Los principios aquí revelados en este capítulo aplican al juicio universal de nuestro Señor. Pero el máximo cumplimiento de este juicio se lleva a cabo, ¿cierto?, allí en el juicio final. Aquellas escenas, ¿cierto?, y aquel tiempo que usted y yo conocemos que precede a la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Poquito antes de la segunda venida, ahí se da lugar el juicio de Dios. En términos políticos, Isaías dice que la destrucción de la tierra es sinónimo de un vacío. Dice, he aquí, Jehová vacía la tierra. Eso está en el versículo 1. Dice, he aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda, y trastorna su faz y hace esparcir a sus moradores. Es un término poético que Isaías utiliza, el vacío, ¿cierto? No significa que la tierra estará completamente vacía, esta es una figura poética que él usa, sino más bien se refiere a que no habrá vida. No quedará ser humano, ¿cierto?, en aquel lugar con vida, ni tampoco habrá las obras del ser humano, todo será destruido. Entonces surge en nuestra mente la pregunta, ¿por qué será destruida la tierra? Acompáñenme para buscar las respuestas allí en el versículo del 4 al 6. Dice así, se destruyó, se cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, se enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebraron el pacto sempiterno. Y el versículo 6 dice, por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Ahí está la respuesta, por qué la tierra ha sido o será destruida. El versículo 14 comienza diciendo, habrá un remanente. Después que anuncia la destrucción de la tierra, ¿cierto? Porque el pecado, mis hermanos, trae calamidad en todas partes. La tierra está contaminada con los hombres, por tanto es asolada por los juicios de Dios. Estos versículos que acabamos de leer nos dan 4 razones por las cuales la tierra será destruida. La primera de ellas dice que la tierra se contaminó. La segunda razón es porque transgredieron las leyes. Tercera razón, falsearon el derecho. Y la cuarta dice que quebraron el santo
el pacto sempiterno. Por estas razones, nos dice el versículo 6, la maldición consumió la tierra. Es una escena triste, es una escena de destrucción, de devastación, pero allí en el versículo del 13 al 15, el Señor nos tiene una buena noticia. Del 13 al 15, dice así, porque así será en medio de la tierra, en medio de los pueblos, como olivo sacudido, como rebuscos después de la vendimia. Estos alzarán su voz, cantarán, gozosos por la grandeza de Jehová. Desde el mar darán voces. Hasta el 15. Y el 15 dice, glorificad por esto a Jehová en los valles. En las orillas del mar se ha nombrado Jehová, el Dios de Israel. Qué buena noticia nos tienen estos versículos. El versículo 14 dice, habrá remanente. Así es, en medio del juicio de Dios habrá un remanente, un pequeño pueblo reservado, preservado de la destrucción, y será este un remanente devoto y piadoso. Esa es la buena noticia. En pocos estarán dispersos como los restos del olivo, escondidos bajo las hojas. El Señor conoce muy bien a los suyos. Cuando la alegría del impío acabe, el gozo de los santos será tan vívido como siempre, porque el pacto de gracia, la fuente de su consuelo, el fundamento de su esperanza nunca falla. Allí estará el remanente, reservado por la misericordia del Señor. Les invito a leer el versículo 23, el último versículo de este capítulo, donde dice, la luna se avergonzará y el sol se confundirá cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sión y en Jerusalén, y delante de sus ancianos sea glorioso. La escena del juicio, hermanos queridos, termina con una descripción del reino de Jehová. En aquel día, cuando los reinos del mundo sean destruidos, solo el reino de Dios permanecerá. Jerusalén prevalecerá delante de su pueblo. Resulta, mis hermanos, extraordinariamente significativo que el anuncio de este juicio final, de que este juicio universal sobre la tierra y sobre sus moradores, cuando este juicio venga, Dios asegura que habrá un remanente fiel que permanecerá de su lado y asegura que en el brillo de su majestad el Señor reinará para siempre. Resulta conmovedor y hasta fortalecedor, esperanzador, diríamos, ¿cierto? Como dijera el profeta Daniel, un día el reino de Dios será entregado a sus santos, desmenuzará a todos los reinos anteriores y el reino de Dios nunca será dejado a otro reino y los santos reinarán para siempre. Qué maravillosa noticia, qué maravillosa esperanza. Este es el plan de Dios para nuestra vida, mis hermanos. Dios mantiene inalterables sus sueños. El Señor nunca desiste. El juicio, a usted, a mí, puede producir a veces temor, inseguridad, pero Dios tiene buenas noticias para nosotros. Hay un lugar para ti y para mí en ese reino eterno. Pero como Dios, mis hermanos, es muy respetuoso y el Señor no fuerza a nadie a entrar a ese reino y tomar parte de él, se requiere una respuesta de nuestra parte. Surge otra pregunta entonces. ¿Estás dispuesto a formar parte de ese reino eterno? ¿Estás listo para ser ciudadano del reino eterno de Dios? Que en esta hora cada uno de nosotros podamos responder en forma afirmativa a esta invitación de Dios. ¿Quieres formar parte del reino de Dios sempiterno? Que la respuesta sea sí, quiero.
Mis hermanos queridos, que el Señor les bendiga. Nos vemos mañana, si el Señor así lo permite, para analizar y sacar lindas lecciones y escuchar las buenas noticias que el Señor nos tiene en el capítulo 25 del libro de Isaías. Que el Señor les bendiga. Hermanos, en Juan 14:26, el Espíritu Santo promete recordarnos lo que escuchamos, leemos o memorizamos. Nuestro desafío es levantarnos cada mañana y llenar nuestra mente con su palabra, meditando y memorizando. Aunque es difícil, debemos esforzar nuestra mente. Al principio tendremos que usar mucho la repetición, pero después de varios días se facilitará grabar los textos que queramos cada día. Podemos también intentar escribirlos, pero esto nos va a ayudar a tener una mejor comunión con el Señor, a aprender más de Él, a poder dar la palabra que corresponde a aquellas personas que lo necesitan. Porque si no estudiamos, ¿cómo vamos a poder entregar una palabra de consuelo a aquellos que están con algún problema de salud, a aquellas personas que tienen algún familiar fallecido ahora por el tema de este virus? Lo que nosotros tenemos que hacer es tratar de memorizar los versículos por partes y una vez grabadas las primeras frases, seguir con las segundas, después unir las dos frases y cuando es demasiado largo, dividirlo en varias partes. De esta forma nosotros podremos entregar una palabra de consuelo conforme a lo que dice la Biblia para aquellas personas que en estos momentos lo necesitan y en estos momentos están sufriendo. Hoy día 9, nosotros vamos a ayunar, pero ayunar en relación a la vanidad. Vamos a tratar de ser un poco más sencillos, hablar y andar con humildad, para que nosotros podamos mostrar la cara verdadera de Jesús, la cara verdadera de nuestro Señor. No ser cristianos que muestran una faceta que quizás no sea la correcta, y eso nos hace quedar mal ante las personas que necesitan de nosotros. Es por ello, hermanos, que los invito a que hoy día dejemos de lado las cosas banales, las cosas que nos alejan del Señor, y tratemos de vivir un poco más con sencillez. A veces ver cosas o hacer cosas que nosotros queremos, no priorizando a nuestro prójimo, nos aleja no solamente del Señor, sino que nos alejan o nos desempatiza a nosotros mismos. Por eso, hermanos, los invito a que hoy día traten de estar con sencillez y demostrar que ustedes son personas cristianas. Espero que les haya gustado este video y prontamente nos estaremos viendo en los siguientes próximos. Chao, chao. Buenos días, hermanos, otra vez estamos juntos para seguir reflexionando en este tema importantísimo, hermanos, para nuestra vida y especialmente en estos días en que estamos viviendo, como es el tema del Espíritu Santo. Hoy, hermanos, vamos a comenzar podríamos llamar una serie de 8 días en los que vamos a tener el desafío de buscar, de desarrollar una comunión con el Espíritu Santo. Vuelvo a hacer la pregunta, ¿les parece raro esto? Escuchar de comunión con el Espíritu Santo. Nosotros estamos acostumbrados a escuchar sobre la comunión con el Señor Jesús, pero con el Espíritu Santo suena raro. Pero sin embargo, hermanos, en estos 8 días vamos a ver no solo vamos a desarrollar esta comunión con el Espíritu Santo, sino vamos a también a aprender la importancia de esta comunión con el Espíritu Santo para nuestra vida. El Señor Jesús contó una parábola pocas horas antes de su crucifixión, camino al huerto del Getsemaní acompañado de sus discípulos. Esa parábola está registrada en el capítulo 15 del Evangelio de San Juan.
Nosotros la conocemos o en la Biblia está tipificada como la parábola de la vid verdadera. Una parábola extraordinaria, una parábola que tiene un mensaje extraordinario para cada uno de nosotros. ¿Cuál es ese mensaje de esta parábola? San Juan capítulo 15, el verso 5, dice lo siguiente: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Un texto que ustedes conocen bien. Yo les pregunto entonces, ¿descubrieron cuál es el mensaje de esta parábola? ¿Descubrieron en estas palabras del Señor Jesús el mensaje extraordinario que esta parábola contiene? De una manera muy simple, muy resumida, hermanos, el mensaje de esta parábola es la comunión, es el secreto de una vida victoriosa, es el secreto de una vida de poder. Voy a volver a decir, esta parábola nos enseña que la comunión es el secreto de una vida victoriosa, es el secreto de una vida de poder. Bueno, si a mí alguien me hubiera dicho al comenzar mi experiencia cristiana, alguien me hubiera hablado, me hubiera dado a conocer este mensaje de esta parábola, creo, no solamente creo, estoy seguro de que no hubiera experimentado tanta desilusión, tanta frustración, tanto desánimo, muchas veces en mi experiencia cristiana. En mi ministerio, hermanos, como pastor, he encontrado muchas personas que no toman una decisión de bautismo porque tienen miedo de fracasar en su vida futura como cristiano. Tienen miedo de no ser fieles, de no cumplir con todas aquellas cosas, requisitos que se exige en la vida de un cristiano. Y cuando encuentro personas así, con ese pensamiento, yo les digo, no tengan miedo, no se preocupen, yo les voy a mostrar el secreto para tener una vida victoriosa, para tener una vida de fidelidad. Entonces les hablo de la parábola de la vid verdadera, porque allí el Señor Jesús enseñó a sus discípulos el secreto de vivir una vida cristiana victoriosa, una vida cristiana de poder. Tal vez, hermanos, hoy, incluso hoy, entre quienes están con nosotros en esta mañana, hay alguien que se siente así. Hay alguien, un hermano, una hermana, un hijo, una hija de Dios que siente, que experimenta una vida de frustración en su vida cristiana, de desánimo tal vez, de fracasos. Y yo quiero decirle en esta mañana, el secreto para una vida victoriosa es la comunión, esta relación íntima con Dios. Y en el contexto en el que estamos estudiando, el secreto de una vida victoriosa es la comunión con el Espíritu Santo. Entonces usted y yo tenemos la oportunidad durante estos días y hoy de comenzar no solo a buscar, sino a desarrollar, a conocer cómo desarrollar una vida de comunión con el Espíritu, con el Espíritu. Pero hermanos, en esta mañana plantear dos preguntas en relación a esto de la comunión. La primera, ¿qué es comunión? Creo que es una pregunta obvia, ¿no? ¿Qué es comunión? ¿Cómo entendemos esta palabra comunión o esta frase comunión con Dios? La palabra comunión, hermanos, en el Nuevo Testamento es una palabra muy conocida, pero muy poco usada. Solo aparece 19 veces en todo el Nuevo Testamento. Y esa palabra en el griego es koinonia. Y estoy seguro que para nosotros, especialmente los que somos más antiguos en la iglesia, esta palabra koinonia es también para nosotros una palabra familiar. La palabra koinonia, hermanos, significa compañerismo, significa comunión también.
¿no es cierto? Significa también comunión. Y tiene, hermanos, y presenta, podríamos decir, esta palabra, comunión, compañerismo, dos conceptos, dos ideas muy interesantes. La primera, hermanos, tiene que ver con el hecho de que comunión indica, ¿no es cierto?, algunas cosas o prácticas que los cristianos tienen en común. Por ejemplo, yo estoy pensando en el rito de la Santa Cena. Esa es una actividad, ¿no es cierto?, un hecho que todos los cristianos tienen en común. Eso es una práctica que todos los cristianos tienen en común. Entonces, a eso se llama una comunión, algo que los cristianos tienen en común. Nota la palabra comunión. El segundo concepto de la palabra koinonía, hermanos, tiene que ver con una relación íntima con Dios como resultado de la fe. Ahora, noten lo que esta palabra koinonía no nos enseña, esta palabra comunión nos enseña. Podríamos nosotros decir entonces que la palabra comunión es la esencia del cristianismo, la esencia de la vida cristiana. Nadie, hermanos, que no tenga comunión con su prójimo, con sus hermanos, nadie que no tenga una relación con Dios puede considerarse cristiano. Nadie que no tenga comunión con sus hermanos, nadie que no tenga comunión con Dios puede considerarse como cristiano. En la Biblia, hermanos, hay ejemplos muy interesantes de esto de la comunión con Dios. Ejemplos que hacen práctico esto de tener una relación con el Señor. ¿Cierto? Yo estoy pensando en uno de los mayores ejemplos, por lo menos para mí lo es, mayores ejemplos de lo que significa comunión con Dios. Ese personaje es Enoc. ¿Se acuerdan ustedes de él? En el capítulo 5 del libro de Génesis, el versículo 24 me parece que se describe de una manera muy simple, muy interesante esto de la comunión en la vida, podríamos decir, de Enoc. Vamos entonces a leer en el capítulo 5 de Génesis. Capítulo 5 de Génesis. Vamos a ir para allá. Capítulo 5 de Génesis, en el capítulo 20, versículo 24. Y ahí hay palabras muy, muy simples, hermanos, acerca de este hombre. Dice allí el versículo: caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Hay historias para los niños acerca de esta experiencia de Enoc, pero noten lo que el texto bíblico dice que Enoc caminó con Dios. Si ustedes leen un poquito más arriba, en el versículo 22, 23, ¿no es cierto? Ustedes van a notar que el texto dice que no caminó con Dios 300. Y esta descripción tan simple, esta palabra que describe esta relación de no con Dios, nos muestra lo que es la comunión con Dios. El autor, Moisés, ¿no es cierto?, en este caso usa la palabra caminar. Caminar con Dios, caminar junto a Dios. Me hace recuerdo, hermanos, de otra declaración del Señor Jesús en el Evangelio de San Mateo, capítulo 11, ¿no es cierto?, donde él hace una invitación a la gente que le escuchaba y a nosotros también, cuando él dice: vengan a mí y yo les voy a hacer descansar. Tomen mi yugo y aprendan de mí. Soy manso y humilde y hallarán descanso para vuestras almas. Es interesante, ¿no es cierto? Descansar en Jesús, de acuerdo a las palabras del Señor, implica un caminar junto al Señor, porque cuando el yugo es colocado en los animales, ¿no es cierto?, en el campo, ¿qué significa eso? Los dos bueyes caminan al lado uno del otro. Y cuando Jesús dice: vengan, tomen mi yugo,
aprendan de mí, nos está invitando a caminar con Él, junto a Él. Y eso es en esencia comunión con Dios, hermano, comunión con el Espíritu Santo. Es desarrollar una amistad con el Señor. Hace algunos años yo compré un libro porque me llamó la atención el título. El autor es Morris Benton, es un autor adventista, y en este libro lo tengo aquí en la casa, se llama o titula Su amigo el Espíritu Santo. En forma implícita, si quieren, ese título nos está invitando, nos está llamando a desarrollar una amistad, ¿no es cierto?, con el Espíritu Santo. Entonces, en esencia, comunión con Dios es eso, hermano. Es caminar con Dios, es vivir una vida diaria al lado de Dios. El Señor Jesús en el texto que nosotros acabamos de leer de San Juan, el capítulo 5, San Juan capítulo 15, el verso 5, habla exactamente de lo mismo. Solo que allí no aparece la palabra caminar, ni aparece la palabra comunión. Aparece otra palabra que podríamos colocarla como sinónimo de estas que yo acabo de mencionar. Y allí la palabra es permanecer. Permanecer. Jesús dice que allí que los pámpanos, que nos identifica a nosotros, ¿no es cierto?, permanecen unidos al Señor Jesús para dar frutos. Y aquí nosotros podríamos hacer toda una reflexión de esto, del significado de las palabras del Señor Jesús. El pámpano para dar fruto tiene que permanecer conectado a la vid. No hay otra manera de que el pámpano pueda dar fruto. Si el pámpano se desconecta de la vid, es imposible que dé fruto. No puede dar fruto. Por lo tanto, ¿no es cierto? El cristiano que permanece unido, conectado al Señor Jesús, será un cristiano que dé fruto. Pero si un cristiano, ¿no es cierto?, no permanece conectado con el Señor, será un pámpano inútil, como lo dice la parábola. Será un cristiano que en su vida no dé fruto. Puede estar inscrito en el libro de la vida, puede ser un miembro fiel a la vista de los demás, pero si no está conectado con la vid, no es un cristiano. Hay una cita de Elena G. de White que yo quiero compartir con ustedes en relación a este asunto. Ella dice, hablando de la conexión, de la comunión con el Señor Jesús, lo siguiente: esto no es un contacto casual. Ninguna unión que se realice y se corta luego. El sarmiento, dice, llega a ser parte de la vid viviente. La comunicación de la vida, la fuerza, el carácter fructífero de la raíz a la rama se verifica en forma constante y sin obstrucción. El conducto de comunicación debe mantenerse abierto entre el hombre y Dios. Interesante las palabras de la sierva del Señor. La comunión entonces es un contacto permanente con Dios. No podemos pretender tener comunión si nos conectamos de vez en cuando. Hoy día sí, mañana no, o unas horitas nomás y después no. No, eso no es comunión. La comunión tiene que verificarse a través de un contacto continuo, permanente. De allí la palabra clave en la parábola del Señor Jesús es permanecer. Permanecer es la única forma en que nosotros podemos ser cristianos. Mantener una comunión, una conexión permanente con el Señor Jesús. De lo contrario, hermanos, nunca podremos tener una comunión con Él. Nunca podremos desarrollar una comunión con Él a menos que estemos conectados con Él, unidos a Él. Es la única manera en que nosotros podemos tener una comunión con el Señor, una comunión con el Espíritu Santo. Ahora, aquí entra otra pregunta que es importante en este contexto. La pregunta es, ¿cómo tener comunión con Dios?
cómo desarrollar una comunión con Dios. Yo quiero, hermanos, responder esta pregunta con dos textos de la Biblia. Con dos textos de la Biblia que nos van a responder a esta pregunta. El primer texto está en el Evangelio de San Lucas. Evangelio de San Lucas, el capítulo 14, versos 26 y 27 y el verso 33. Lo que dice aquí el Señor, versos 26 y 27 y luego el verso 33. Dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Verso 27, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. El versículo 33 es como una conclusión a todo este discurso corto del Señor Jesús, donde dice, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. No sé si hay, bueno, dicho de otra manera, me parece que estas palabras del Señor Jesús están entre las palabras más duras que él haya pronunciado durante su ministerio. Y no solamente son palabras duras, muchas veces a nosotros nos cuesta entender lo que el Señor Jesús está diciendo. Pero el Señor Jesús está dando un mensaje importante, vital, no solo para la gente que lo seguía en esa oportunidad, sino también para usted y para mí. Jesús está hablando aquí del discipulado. Jesús está hablando aquí, voy a cambiar la palabra, está hablando del cristianismo. Jesús está poniendo en estas palabras las condiciones para ser cristiano, para ser un discípulo del Señor Jesús. Y la condición, así, con mayúsculas si quieren, la condición para ser un discípulo, para tener comunión con el Señor, para ser un cristiano, hermanos, es Jesús debe ser el primero en nuestra vida. De eso se trata estas palabras. No se trata de que nosotros no tenemos que amar a nuestra familia, a nuestros seres queridos. No. Lo que el Señor Jesús está enfatizando es que Él tiene que ser el primero en tu vida y en la mía. Para tener comunión con el Señor, Él tiene que ser el primero. Jesús debe ocupar el primer lugar. Ese lugar no debe ser ocupado por ninguna otra cosa o por ninguna otra persona o por ningún otro aspecto de nuestra vida. El Señor tiene que ser el primero en nuestra vida. Para tener comunión con Dios, el Señor tiene que ocupar el primer lugar en nuestra vida. No hay otra manera. No hay otra manera. Porque, hermanos, si el Señor Jesús no es la prioridad en tu vida y en la mía, no es posible tener comunión con Él. Es imposible tener comunión con Él. Porque comunión con Él, hermanos, implica esta relación, implica un conocimiento del Señor que nosotros podamos tener. Y esto de conocer al Señor Jesús a través de una relación de comunión con Él es vital, hermanos. Yo les decía hace un momento, es vital para nosotros. Tan importante, hermanos, que esto determina, voy a ponerlo así, determina nuestra salvación o nuestra perdición. Si ustedes vuelven a la parábola de la vid verdadera, ustedes ven esto. Los pámpanos que permanecen unidos a la vid dan fruto, pero el pámpano que no permanece en la vid dice que es desechado fuera para luego ser quemado. Sí, la comunión con Dios es vital, hermano. Y para que esa comunión vital sea una realidad, Jesús tiene que ocupar el primer lugar en tu vida. De otra manera es imposible tener comunión con Él.
Ahora, si el Señor va a ocupar el primer lugar en tu vida, entonces hay otra cosa que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que hacer. Voy a leer, compartir con ustedes el texto que está en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 6, los versos 1 al 3. Incluso el 4 podemos leer. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros, dice el verso 4, persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Interesante lo que el texto dice, pero yo quiero resaltar algo, hermanos. Yo me identifico muchas veces con este pasaje que acabamos de leer, porque refleja, hermanos, muchas veces podríamos decir, lo atareado de lo que significa la tarea pastoral. Y en este sentido, en la vida de los discípulos estaba pasando lo mismo. Pero ellos toman una decisión de dar prioridad ¿a qué? A la oración y a la predicación de la palabra. Le dan prioridad a eso. Pero dar prioridad a eso para los discípulos implica también darle tiempo para eso. Dar tiempo. Y esto nosotros podemos aplicarlo a nuestra comunión con el Señor Jesús. Si el Señor Jesús es la prioridad en tu vida, entonces tú tienes que darle tiempo al Señor. El Señor Jesús no puede ser la prioridad en tu vida si tú no le das tiempo al Señor Jesús. Por lo tanto, ¿cómo podemos tener comunión con el Señor? De una manera muy simple, 2 cosas. 1, Jesús tiene que ser el primero en tu vida. Y si Jesús es el primero en tu vida, entonces tienes que darle tiempo. Porque, hermanos, en nuestra vida diaria, nosotros le damos tiempo a las cosas que son importantes, ¿no? Nosotros podemos tener una vida muy ocupada, hermano. Muchas cosas que hacer en el diario vivir. Pero hay cosas que si nosotros las consideramos como importantes, nosotros le damos tiempo aunque no tengamos tiempo. Abrimos tiempo para realizar aquello que es importante, que es prioritario en nuestra vida. Aunque tengamos muchas cosas que hacer, pero si hay algo que para nosotros es prioritario, le damos el tiempo que corresponde, le dedicamos tiempo a esa cosa importante. Lo mismo ocurre en nuestra comunión. Si Jesús es lo primero, es la prioridad en tu vida, es lo más importante en tu vida, entonces tienes que darle tiempo. Tienes que darle tiempo. Y aquí, ¿no es cierto?, podemos nosotros hablar de lo que significa darle tiempo al Señor Jesús. Pero yo no voy a hablar de eso porque mañana y el día miércoles vamos a hablar de esto, de darle tiempo al Señor Jesús. ¿Qué hacer en ese tiempo que nosotros le damos al Señor? Mientras tanto, ¿no es cierto?, vamos a pensar en lo que hemos visto hoy respecto de la comunión con Dios. ¿Qué es comunión con Dios, hermanos? Es nada más, es una cosa muy simple, es simplemente caminar con Él. ¿No es cierto? Es vivir una vida diaria de todos los días, ¿no es cierto? Junto con el Señor Jesús. Es vivir una vida de amistad con el Señor Jesús. Cuando esa vida de amistad se profundiza, cuando esa vida de amistad se torna cada vez más íntima, entonces un día el Señor Jesús vendrá
y nos llevará, así como se llevó a Enoc, para seguir viviendo por la eternidad una vida de amistad con él. Porque hermanos, la salvación, la vida eterna, es más que simplemente calles de oro, es más que simplemente, ¿no es cierto?, tener una mansión. No, la vida eterna, hermanos, es comunión con el Señor. El Señor Jesús definió la vida eterna allí en el Evangelio de San Juan de una manera extraordinaria en el capítulo 17. Él dice que la vida eterna es conocer a Dios y conocer a Jesús. Yo aumentaría allí, ¿no es cierto?, conocer el Espíritu Santo. Eso es vida eterna. Por lo tanto, hermanos, la vida eterna será un continuo caminar, seguir desarrollando una amistad con Dios por la eternidad. Pero para vivir esa vida de amistad allí en el cielo, usted y yo tendremos que haber vivido una vida de amistad aquí en la tierra. Porque, hermanos, ¿cómo vamos a vivir por la eternidad con alguien a quien no conocemos? Es imposible. Usted no viviría en su casa la vida toda con alguien a quien usted no conoce. Eso es ilógico. Y en la vida espiritual ocurre exactamente lo mismo. Usted quiere vivir la vida eterna, entonces tiene que conocer a Jesús aquí, hoy. Tiene que desarrollar una amistad con el Espíritu Santo aquí, hoy. Para cuando Jesús venga y nos lleve allá en el cielo, en la vida eterna, continuemos viviendo una vida de comunión. Entonces, comunión no es solamente caminar con Dios, significa que Jesús también debe ocupar el primer lugar en nuestra vida. Y al ocupar el primer lugar, usted y yo debemos darle tiempo al Señor. Yo quiero, hermanos, terminar con una cita de la hermana White que está en una meditación. Alza tus ojos se llama esta meditación. Y esta meditación, en la página 293, dice lo siguiente. La comunión con Dios es la vida del alma. No es algo que no podamos entender o que podamos adornar en hermosas palabras, sino algo que nos da la genuina experiencia que le otorga a nuestras palabras el valor real. La comunión con Dios nos brinda una experiencia diaria que en verdad hace que nuestro gozo sea completo. Entonces, hermanos, aquí se destaca la importancia de la comunión con Dios. Y en verdad, hermanos, no hay otra cosa más importante para nosotros que la comunión con Dios. Vuelvo a decir, nosotros podemos tener muchas actividades, podemos ser las personas más ocupadas, pero si no tenemos comunión con el Señor, hermanos, no tenemos una vida cristiana viva. No tenemos una experiencia que, como dice la hermana White, produzca gozo en nuestro corazón. Y aquí viene a mi mente las palabras del apóstol Juan al comenzar su primera epístola. Él habla de comunión con Dios, pero habla de la comunión con Dios a través de un conocimiento del Señor. Él dice, lo que nosotros hemos visto, lo que nosotros hemos oído, lo que nuestras manos palparon en relación al Señor Jesús, eso les damos a conocer, para que ustedes tengan comunión con Dios, comunión con el Señor Jesús y comunión con nosotros. ¿Recuerdan de la definición de la palabra comunión? Ahí está. La palabra comunión es la esencia de la vida cristiana. Y nosotros, hermanos, necesitamos tener. La comunión en realidad es una relación del cual depende nuestra vida cristiana, yo diría nuestra salvación. Por lo tanto, hermanos, yo quiero desafiarlos. Si usted no ha aprendido todavía a desarrollar una comunión con Dios, en estos días en los que vamos a estar reunidos, podamos aprender a tener una comunión con Dios y a desarrollar una comunión con Dios, porque eso es vital para nosotros. De ella depende la vida eterna. De ella depende nuestra vida
eterna. Depende nuestra salvación, nuestra perdición. Que el Señor les bendiga, hermanos, y nos reencontramos mañana en este mismo lugar. Bien, hermanos, buenos días después de esta linda meditación, ¿no es cierto?, que nos entregó el pastor Pedro, de este lindo versículo que nos dejó, que quede grabado en nuestra memoria, que dice: caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Vamos a leer los pedidos en esta mañana, los pedidos de oración. Vamos a partir por YouTube. ¿Cierto? Está los pedidos de la hermana Solange Varas, que pide por la oración por la familia de ella, por una prima, por una vecina que tiene a su prima delicada de salud, ¿no es cierto? Y por su familia. También vamos a leer los pedidos de oración, ¿no es cierto?, que están en Facebook. Dice por Cintia Rivera, ¿no es cierto? Dice: buenos días, hermanos, que Dios los bendiga y derrame su Espíritu Santo sobre toda la familia. Gracias a Dios, ¿no es cierto? Dice Raquel Vega, por una oración por sus hijos, que Dios los ampare, ¿no es cierto?, en su misericordia. Frecia Ramos: muy buenos días, queridos hermanos, orar por su hija, ¿cierto?, y por las demás familias. Manuela Anonis Romero pide oración por Gaby, que está con el COVID y se encuentra muy mal, así que oremos por ella. Javiera Antonio Cruz: muy buenos días, hermanos y hermanos, y el pastor, dice: gracias por la vida, por la salud. Y desde San Pedro de Atacama, Elizabeth Tejerina Cruz: muy agradecido de Dios, gracias, dice. Hermana Iris Jara: buenos días, queridos hermanos, que Dios los bendiga. Oración por su hijo Claudio, que está con problema en su ojo izquierdo. Rebeca Rosas pide oración por la señora Elizabeth Cepeda, que está grave por COVID. Dice también por la hija, y que el Señor conceda su infinita misericordia. Laura Alegría Rossini: buenos días, hermanos, feliz día. Le pido oración por la familia, que Dios los bendiga y su Espíritu Santo sobre nuestros corazones. Mary Elizabeth pide oración por toda la familia, que Dios los dirija en cada paso, y por todos los enfermos que claman sanación. Por Catherine, dice, por Cintia Pinto, todos por los matrimonios, especialmente por Aurora Vélez y su esposo. Isabel Tejerina Cruz, dice: da gracias a Dios, ¿no es cierto?, por un nuevo día, pidiendo oración por sus dos hijos, ¿cierto?, por Juan y Pablo Mondaca Tejerina, y por su salud espiritual, por toda la familia de Chile y Argentina. Roberto Pastén: quiero agradecer a Dios por un nuevo día que Él me regala. Me pido oración, dice, por todos los hijos y los nietos, y también por la madre de mis hijos, y también orar por todas las personas que están delicadas de salud. Javiera Antonia Cruz dice: yo, Elizabeth Tejerina Cruz, quiero pedir que me ayuden a orar por la salud, y por mi familia, y por mi mamita Apolonia Cruz, y por mis hermanos Luis Tejerina Cruz, y por Carlos Tejerina Cruz, y por Salvador Soriano, y mis hijos, y Antonio Olivares Díaz, y por ti y todos los hermanos que están en el panel, por toda la gente que está hospitalizada y que no sigan sufriendo más. Lucía Solís Durán: buenos días, hermanos, bendiciones, orar por la misericordia de nuestro Señor en tiempos finales y nos dé fortaleza. Gracias. Raquel Olivares: amén, pido oración por toda la sanidad y por restauración de mi hijo en el nombre de Jesús. Amén. Tina Miranda: orar por mis hijos que están en Calama. Sarita Sánchez dice: bendiciones, hermanos, que tengan un feliz día, pido oramos resistir por todas las tentaciones. Elizabeth Díaz
Pido oración por mi hijo y por mi mamá, para que vuelvan a los caminos de Dios, su salud física, protección por la salud espiritual, y por la casa, y por los enfermos, y su sanidad. Macarena López Castillo, buenos días hermanos, quiero agradecer por la salud, el cuidado continuo de la familia y pedir a ustedes que puedan orar por mi hermana Priscila y Víctor, para que ellos puedan aceptar a nuestro Señor Jesús en sus vidas. Cariños y que el Señor les acompañe en esta nueva semana. Janet Delgado, buenos días hermanos, Dios los bendiga, pido oración por toda mi familia y nos dé su Santo Espíritu. Gloria Morgado, por favor orar por una decisión importante que debo tomar con la ayuda de Dios y sea la correcta. Que Dios los bendiga, hermanos. Esos son los pedidos de oración de este nuevo día. Oremos, hermano. Cariñoso y bondadoso Padre Celestial, tú que estás en los cielos y miras a tus hijos, Señor, y ves las peticiones que tenemos cada uno de nosotros y escuchas los agradecimientos también. Pero, Padre querido, en tu pueblo hay preocupación, hay angustia, y realmente lo que queremos es que tú, a través de tu Espíritu Santo, podamos dejar todas nuestras necesidades en tus manos, Padre, en tus brazos de amor. Tú escuchas y realmente, si tú estás primero en nuestras vidas, nosotros tenemos conciencia, Señor, que se haga tu voluntad. Tú has escuchado, Padre, las distintas peticiones. Tú conoces el corazón de cada uno de nosotros y la angustia y la necesidad de que tú nos des una solución a estas palabras. Clamamos a ti, oh Dios, porque sabemos que tú eres un Dios amoroso, misericordioso, y que realmente te preocupas por tu pueblo y por la gente que pide. Esta oración intercesora, Padre, es importante, pues sabemos que tú vas a cumplir y se hará todo conforme a tu voluntad. Gracias por escucharnos, Padre querido. En tus brazos de amor dejamos todas estas peticiones. Y humildemente a tus pies, Señor, rogamos esto en el nombre de Jesús. Amén. Satisfaga hoy tu alma y corazón.
Muy bien, queridos hermanos. Ha sido una bendición, una alegría haber compartido este momento. Que el Señor les bendiga, que tengan un hermoso día, hermoso lunes. Gracias, hermana Flor, por compartir con nosotros esta porción de la palabra del Señor. Un gusto, hermana. Gracias, pastor, por compartir también esta parte importante del seminario, que sea una realidad en la vida de cada uno de nosotros. No, gracias a ustedes. Para mí es un privilegio estar todos los días compartiendo con ustedes el mensaje del Señor. Amén, amén. Y gracias, hermano Fermín y hermano Demóstenes, por esta parte también importante de la oración. Qué alegría, hermano, qué alegría de partir el día de esta forma. Es una bendición muy grande. Amén. Amén. Gracias. Impresión y me emociona. Gracias igual, pastor. Ha sido un lindo día. Amén. Bueno, agradezco también a Isabel Medrano, que estuvo con nosotros compartiendo también estos tips de ayuno especial. Y bueno, lo importante es que podamos hacer de nuestro Dios, nuestro Señor Jesús y el Espíritu Santo parte de nuestra vida diaria, de cada momento de nuestra vida. Como decía el pastor, ¿cierto? El propósito principal es vernos en el reino de los cielos, pero tenemos que disfrutar hoy ya de ese privilegio que tenemos. Bueno, también agradezco a Milton, que hace posible de que podamos llegar a muchos lugares, y agradecemos también a las personas, los hermanos que han estado enviando sus pedidos y su agradecimiento, y también los saludos. Que el Señor les bendiga, que tengan un hermoso día, un gran abrazo y muchas bendiciones. Espero Chau. su dirección, pastor. Espero su dirección. Ah, sí. No Sí, se sí. olvide. Ya. Sí. Chao, chao. Bendiciones a todos. Cristo, nombre dulce para mí. Cristo, escucha siempre mi oración. Oh Cristo, tú me levantas y caí. Es muy dulce tu nombre, mi Jesús. Cristo, alabarte es mi placer. Cristo, primero y último eres tú. Oh Cristo, por mí moriste en la cruz. Es muy dulce tu nombre, mi Jesús. Cristo, eres Rey que volverá. Cristo, necesitamos tu amor.